demasiado corto para ser egoísta. Dese tiempo para reír, es la música del alma. Dese tiempo para Dios, es la única inversión duradera en la vida. No sé si usted estuvo viendo algunos de los periódicos en los últimos días, pero ¿cuántos están ofreciendo ciertos milagros por poco precio? Trabajo, noviazgo, casamiento, sanidades físicas. ¿Cuántos curanderos que aparecen por aquí y por allá, tantos manos santas, tanto que nos están ofreciendo tantas cosas todos los días para nuestras necesidades? A veces notamos que muchos se están aprovechando de las necesidades de la gente, que están ofreciendo ciertas cosas que ni ellos mismos recibieron en su propia vida y sencillamente están haciendo un negocio con las personas. Es que muchas sectas nos han invadido. Yo creo que tendríamos que hacer aquí algún programa especialmente para hablar acerca de las sectas. Vamos a pedir a nuestro director que tengamos algún programa aquí acerca de las sectas. Pero ¿cuántas sectas nos han invadido que ofrecen tantas cosas a la gente, soluciones fáciles a muchos de los problemas que ellos tienen? Yo me pregunto, ¿usted cree en los milagros? ¿Hay milagros hoy? Dios hace milagros. Cuando leemos la Biblia encontramos que Jesús hizo muchísimos milagros. Cuando leemos el Antiguo Testamento encontramos también milagros allí. Pero ocurren hoy milagros reales, verdaderos, así como en los tiempos de Jesús. Tenemos con nosotros hoy a Hugo Barabal, que él nos va a contar su propia experiencia, lo que a él le pasó, lo que él vivió, y él nos va a decir qué es lo que sucedió en su propia vida. Y al terminar el programa vamos a volver a hacer la pregunta esta, si podemos creer en milagros o no en nuestros días. Hugo, por favor. La comunidad cristiana presenta al pastor Ángel Negro en La Hora de la Verdad. Es hora de invocar su nombre, su nombre, su nombre. Hugo, vos tuviste en tu propia vida una experiencia muy fuerte. Te escuché contar esa experiencia y por eso queríamos que estuvieras aquí en este programa La Hora de la Verdad, ya que hay tantos embusteros, hay tantas mentiras en este mundo que cuando hay tanta mentira, lo que es verdad muchas veces no se cree. Pero yo te conozco, sé de la experiencia que tuviste en tu propia vida y queríamos que nos cuentes aquí cómo fue, qué es lo que te pasó, qué sucedió en tu propia vida. Vos viviste realmente un milagro, así que contanos con total libertad tu experiencia, Hugo. Como no, siempre es grato recordar ese milagro grande que Dios hizo en mi vida. Ya pasaron 26 años. 26 años. 26 años. Tenía 20, estaba haciendo el servicio militar. No te voy a contar o no voy a contar demasiados detalles porque sería muy largo de hacerlo. Tal es así que escribí un libro con la historia, muchos me pidieron que lo haga para poder enterarse luego leyéndolo. Pero estuve en la Patagonia, más precisamente en Comodoro Rivadavia, en el mes de agosto del año 67, con muchos grados bajo cero, tirado en un pozo, 5 días y 5 noches. A la intemperie. 5 días y 5 5 noches. días y 5 noches. La Patagonia. ¿Cómo fue que caíste ahí, que llegaste ahí? Te cuento.
tuve un profundo problema de depresión, una depresión muy profunda. Fui tratado en la compañía donde estaba haciendo el servicio militar, pero no encontraban bien qué hacer conmigo, no comía, no hablaba, por problemas internos que arrastraba de mi adolescencia, de mi infancia, traumas que se fueron agolpando y me llevaron a una depresión. Yo había intentado suicidarme antes de eso, y esa depresión hizo que quedé sin hablar, sin querer comunicarme con nadie. Me trasladaron a una enfermería que estaba a unos cuantos kilómetros, más precisamente a 8 kilómetros de mi compañía, y mi intención fue irme de esa enfermería para volver al lugar que de alguna manera tenía amigos, amistades, tenía personas que me querían mucho. Hacía unos meses que estaba allí, tenía buen comportamiento, nunca habían visto nada raro en mí hasta que caí en ese pozo depresivo. Pero claro, no saqué la cuenta que eran 8 kilómetros a campo traviesa en la Patagonia, con un viento tremendo. Así que lo que hice fue meterme dentro de un pozo de trinchera, supongo que tendría 1,80 m el pozo, para pasar la noche. A todo esto te digo que ya fue un milagro que yo no hubiera muerto al pasar la primera guardia, porque esa enfermería pertenecía a 2 batallones, y pasé la primera guardia y me gritaron "alto quien vive", las 3 veces como se estila. Yo pasé y no me tiraron. Pasé la segunda guardia, recuerdo que el soldado meneó la cabeza y me dejó pasar. No entendía, supongo, qué pasaba conmigo. Supongo que mi rostro demudado, todo mi aspecto era muy lamentable, no daba ninguna apariencia agresiva en ese momento. Y estuve allí en el pozo esperando ver qué hacer, pero tenía una confusión tal en mi mente que volver a la enfermería no iba a volver. Y en la enfermería no dieron parte de entrada porque no llegué a ser anotado. Y en mi compañía no me buscaban porque creían que estaba en la enfermería. Así que pasó un día, tenía como panorama el cementerio del pueblo, que siempre está afuera, en Comodoro estaba cerca, el aeropuerto de un lado, el cementerio del otro. Y sin saber qué hacer. Ya al primer día las fuerzas eran muy pocas, ya no podía salir del pozo. Hacía unos días que ya estaba sin comer. Bebía, pero no comía, no ingería alimentos. Así que cuando pasó el primer día, descubrí que no podía salir. Aparte comencé a tener alucinaciones, problemas mentales, se agolpaban cosas en mi mente, una experiencia muy tremenda. Después me enteré, ahora yo te cuento que fueron 5 días, pero yo perdí la noción del tiempo, perdí la noción de hasta de dónde estaba en algún momento. Bueno, pasaron los días, y al 5.º día vi un perro que ladraba en la boca del pozo, y yo creía que era otra alucinación más. Yo siempre cuento que es insoportable la sed, aunque era invierno y en aquel entonces hizo muchos grados bajo cero. Aquí en Buenos Aires, llegó a ser en el Gran Buenos Aires 10 grados bajo cero. Así que allí mucho más, en plena Patagonia, en el sur. El hambre de alguna manera se soporta, pero la sed era tremenda. Yo veía alucinaciones de bebidas gaseosas, de agua, continuamente deseando beber, y cuando vi al perro creí que era otra alucinación. El perro ladró, se acercaron 2 cazadores, ya estaba, después me enteré que a ese entonces mis piernas engangrenadas, mis manos hinchadas, mi rostro desfigurado por el frío, había comenzado a escarcillar, nieve mezclada con agua, y dicen que unos minutos más no vivía. Esta gente, que eran 2 cazadores chilenos, dueños del perro, avisaron al comando, de allí me sacaron, me llevaron a la misma enfermería, ni me tocaron, porque mi estado era tan malo que optaron por hacer una consulta médica, trasladarme a un hospital allí en Comodoro Rivadavia mismo un tiempo, casi un mes, como para recuperarme por lo menos de que cobre algo de aliento, algo de fuerza, como para trasladarme al Hospital Militar de Campo de Mayo, en Buenos Aires. Eso hicieron, y luego de que estaban en el Hospital Militar Campo de Mayo, confirmaron que tenían las piernas engangrenadas y que tenían que amputarme las piernas. A todo esto, mi madre, que se reunía en una pequeña congregación, pedía a Dios por mí. Y un grupo de personas le acompañaban en la oración a Dios por mí, sin saber lo que me estaba pasando. Me perdió comunicación conmigo, yo dejé de escribirle, así que me pedían a Dios por mí, y yo estaba pasando todo esto que estoy relatando. O sea que mientras estaban pidiendo a Dios por vos, vos ya estabas en Campo de Mayo. Yo ya estaba en Campo... fue el interín que estaba en el pozo,
en el hospital de Comodoro Rivadavia y en Campo de Mayo. En todo ese tiempo, recién allí mi padre encontró la forma de ubicarme, hizo trámites, averiguaciones y le dijeron que debería estar en Campo de Mayo. Fue, me encontró. Para que te des una idea, cuando mi padre me vio, no me reconoció, porque yo era más o menos robusto como ahora. Y llegué a pesar, no sé, pero rebajé muchísimos kilos y era una persona irreconocible. Hay algo que es tragicómico, ¿no? Porque había un muchacho que venía conmigo de la zona y mi padre se acercó a él y le dice, decime, ¿cómo está mi hijo? Dice, ahora no es nada, ahora está bien, le dice. Lo hubiera visto cuando lo trajeron, porque él estaba justamente en la enfermería cuando me trajeron del pozo. Bueno, allí diagnosticaron, luego de una consulta médica, que la gangrena era irreversible. Tenían que cortar las dos piernas. Por lo menos la derecha. La izquierda no estaba tan afectada, pero el pie derecho, yo recuerdo que mi madre y mi padre, mi hermana me miraban el pie cuando me pudieron visitar. Yo tenía el pie completamente negro hasta el tobillo. Y se me habían caído las uñas y mucha parte de carne del pie había quedado necrosado, estaba muerto el pie, no sentía absolutamente nada, me pinchaban, no sentía absolutamente nada. Todo esto es porque había pasado mucho tiempo, inclusive, en todo este trámite. Al estar en Comodoro Rivadavia no quisieron tocarme porque estaba bajo bandera y no podía un civil tomar autoridad sobre mi cuerpo. Entonces pasó mucho tiempo, cuando me descubrieron era irreversible. A todo esto seguía orando este grupo de personas, aún más redoblaron la oración cuando supieron de mi situación tan lamentable. Y recuerdo, yo no sé si tenía mucha fe en ese entonces, lo digo muy sinceramente, yo creo que fue la oración de mi madre, de esta gente que me apoyó espiritualmente, que hizo que yo esté vivo hoy y que Dios tenga misericordia de mí. Pero cuando me llevaban, el cabo enfermero que me trasladaba al quirófano, me dijo, mirá, Baravalle, vos dejaste pasar mucho tiempo. Yo quiero que te prepares porque muy probablemente te tienen que amputar el pie o la pierna. Y yo no me inmuté, se ve que bueno, es una gracia ya sobrenatural de Dios para no desesperarme. Había pasado tantas cosas tan terribles que eso era algo más. El hecho de que conservara la vida ya era un milagro. Sí, ya era un milagro. O sea que, bueno, sin una pierna se podía todavía seguir viviendo, ¿no? Es cierto. Era sacarla bastante barata. Claro, todavía, ¿no? era tanto lo que había pasado. Recuerdo que en el quirófano comenzaron a tocarme a ver si tenía sensibilidad en las piernas. Yo no tenía en absoluto. Así que comenzaron a trabajar sin anestesia. Yo no sentía absolutamente nada, las uñas se estaban cayendo solas. Trabajaron sobre mí y yo creo que es otro milagro de que decidieron no amputarme en ese momento. Dijeron, como está internado, vamos a esperar. Y esperaron y comencé a sentir dolor en las piernas. A todo esto hubo un hecho también interesante. Un pastor vino al hospital y me ungió con aceite. Hizo una oración, me ungió con aceite, confiando en que... ¿Por qué no explicas un poquito qué es eso de ungir con aceite, ¿no? Que un pastor te haya visitado y te haya ungido con aceite ahí en el hospital. ¿Qué es eso? ¿Qué es algún aceite especial o es un aceite común? ¿Qué es lo que pasa? Es basarse en lo que dice la Sagrada Escritura. Yo en aquel entonces no sabía mucho, ahora conozco, pero en aquel entonces no sabía mucho. En Santiago, en el capítulo 5, dice que si alguno está enfermo, deben llamar a los ancianos de la iglesia y orar por él, ungiéndole con aceite. No es el aceite lo especial, sino el obedecer a la palabra de Dios. Y la oración de fe sanará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. En algunos casos le llaman la santa unción, pero es lo que la Escritura dice, ¿no? En mi caso... ¿Cuántas personas en los hospitales recibieron la visita muchas veces de algún pastor o de algún fiel creyente en Jesucristo, de un fiel cristiano, y fueron consolados, fueron ministrados, fueron bendecidos, ¿no? Sí, Y sí. qué bueno fue lo que hizo ese pastor de ir a visitarte ahí en el hospital y de ayudarte en una hora tan difícil como la que estabas pasando, ¿no? Qué bendición. Yo atribuyo a eso, a la oración de mi madre con estas personas, a la unción de aceite, al poder de Dios manifestado en esa oración, que la gangrena comenzó a ceder milagrosamente, comencé a tener dolor. El dolor era una alegría, que me duele al pie era una gran alegría, e inclusive por mucho tiempo me siguió doliendo y yo me alegraba que me duele al pie. Tuvimos un programa aquí donde alguien nos habló del dolor y no como una gran alegría. En mi caso era una alegría En tu porque caso era tenía una el pie. alegría. Exacto, sentir otra vez el Sí, pie, ¿no? así que ese es un síntoma muy favorable
Y bueno, paulatinamente fui siendo restaurado, a tal punto que luego comencé a trabajar en una empresa, por muchos años, una empresa automotriz. Me hicieron un examen más exhaustivo que en el servicio militar. Y fui declarado apto y trabajé muchos años allí sin ningún tipo de problema. Después de esta experiencia tan tremenda que tuviste, Hugo, entiendo que compusiste una canción. Así es, Sos sí. folclorista, te escuché muchas veces, me deleité con tus hermosas canciones y sería bueno que puedas, ya que trajiste tu guitarra, cantarnos esa canción de la historia de tu vida y de lo que Dios hizo con vos. Sí, le titulé La historia de más valor pensando en la historia de Jesús, que la conocí antes como una historia, pero luego transformó mi vida completamente. Y digo algo de lo que Dios hizo en medio de la canción conmigo mismo. Yo quiero contarte la historia mejor, la historia más bella, la de más valor, la historia gloriosa de mi Salvador, que vino del cielo, vivió entre nosotros derramando amor. Se llama Jesús, es hijo de Dios. Él era muy rico y pobre quedó. Compartió sus bienes, su gracia mostró. Anduvo en la tierra llevando alegría, salud y perdón. Sanó a los enfermos y los sana hoy. Libró a los cautivos, a mí me libró. Por eso le alabo con el corazón. Él es mi Señor, mi Rey, mi amigo y mi Salvador. Un día Jesús su vida entregó, cual manso cordero, la boca no abrió, expió los pecados de aquel que creyó. Murió por salvarnos y de entre los muertos Él se levantó. Ascendió a los cielos, a la diestra de Dios. Su Espíritu Santo aquí derramó. Nos dejó el mandato de ir por doquier, anunciando a todos su eterno evangelio de gracia y poder. Hoy todos juntos, con fe y con amor, vamos adelante a la perfección, proclamando al mundo, cual trompeta el son, de todas las razas, naciones y lenguas, Jesús es Señor. De todas las razas, naciones y lenguas, Jesús es Señor. Pero muy bien, Hugo. Gracias, muchas gracias. Qué hermosa canción. Si usted hubiera tenido la experiencia de Hugo, de haber pasado 5 días en un pozo, de una profunda depresión como la que él tuvo, las alucinaciones, de haberse encontrado ahí al borde de la muerte. Dios envió a esos 2 cazadores chilenos, a ese perro delante de ellos, para que pudieran encontrarlo a Hugo todavía con el último aliento de vida. Si usted hubiera pasado por esa experiencia que él tuvo en Campo de Mayo, cuando ya lo llevaron al quirófano para amputarle la pierna. Si usted hubiera pasado por esa experiencia de ese pastor que se acercó a la cama de Hugo, lo ungió con aceite, oró por él. Si hubiera pasado por esa experiencia, seguramente estaría diciendo en este momento, yo creo en los milagros. Hugo creyó en el milagro de Dios y él cree en los milagros de Dios. Por eso es que hizo esta canción. Es que hay un Dios que cambia todas las cosas. Hay un Dios que transforma las vidas.
Yo creo que el milagro más maravilloso es de que Dios pueda cambiarnos, pueda transformarnos, pueda darnos una presencia real de su persona, pueda venir hasta cerca de nuestras vidas, visitarnos con su gracia y transformarnos totalmente. Y el Dios de gloria, el Dios de poder está muy cerca suyo, está muy cerca de todo aquel que le invoca de todo corazón. Aquel que con corazón sincero se acerca a Él, le va a encontrar. Con Jesús podemos. Con Jesús puede cambiar toda situación de nuestras vidas, aunque sea difícil. La de Él era al borde de la muerte. Yo no sé cuál es su situación. Usted sabe cuál es su situación. Pero el Señor puede llegar donde usted está y cambiar toda situación. Yo quisiera en esta oportunidad orar por usted. Orar es hablar con Dios. Y creo que Dios escucha la oración. Usted tiene en mente y en su corazón en este momento su gran necesidad. Y yo quiero pedir a Dios por su necesidad, por su problema. Quiero pedirle para que Dios intervenga en su propia vida y también Él opere esa transformación, opere ese milagro. Crea en el Dios que tiene todo poder. Aférrese en este momento a ese su Dios. Tómese de Él por la fe. No podemos tomarnos con las manos físicas, pero tómese de Él por la fe. Dios está muy cerca suyo. Permítame orar, pedirle a Dios por su propia vida y por su familia al terminar este programa. Padre Dios, tú que estás en todas partes, no solo en los cielos, sino también que estás aquí en la tierra con todos los hombres. No solo estás en los templos, Señor, tú habitas en todo lugar y tú estás ahí en la casa de esa persona, muy cerca de él. Padre, te ruego en el nombre de Jesús que tú obres ese milagro según la necesidad de aquellas personas que están en una profunda necesidad. Amén. Dios te bendiga y te guarde en esta hora. El Señor de gloria haga resplandecer su rostro sobre tu propia vida. Amén. Es hora de decirle te amo. Es hora de invocar su nombre, su nombre, su nombre. Dijo Jesús: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a anunciar el año favorable del Señor. Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos 18 y 19, la Biblia. Deseamos orar especialmente por usted y su problema. Escríbanos a Comunidad Cristiana, Güemes 2345, código 1650, San Martín. O si no, a Condarco 1440, código 1406, Capital. O llámenos a los teléfonos 752-7924 o al 581-1821 o 581-5121.
y para todo el mundo.